Me hice esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra fe cuando Dios guarda silencio? Cuando esperamos en Él y sentimos que no nos responde. Eh, a veces vamos a Dios con una gran necesidad por una crisis que puede ser económica, una enfermedad, eh, un conflicto personal o laboral, algo que nos está pasando y en lo que acudimos a Dios sabiendo que es la fuente, pero de pronto, así sintiéndonos afligidos, menesterosos, buscando esa voz, lo que encontramos es el silencio de Dios. ¿Y se han sentido así alguna vez? Que pareciera que Dios no nos escucha, que nos ignora, que se mantiene ese silencio ante nuestra necesidad. ¿Cómo nos sentimos, ¿sí?, ante esto? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, a veces tendemos a desanimarnos, hasta molestarnos, a descorazonarnos, porque no encontramos respuesta. Sentimos que hasta que en esta aflicción que Dios nos ha abandonado, que nos ha dejado solos, que ha dado la espalda. Y yo quería compartir con ustedes el ejemplo de un hombre que Dios eligió porque tenía el corazón puesto en él, que era David. Y si vamos al Salmo, en el Salmo 13, en el versículo 1, David también estuvo en un momento así buscando a Dios. Y bueno, en mi versión, que me gusta mucho, estoy estrenando Biblia, dice: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Qué desesperación tenía David, ¿no? En esos tiempos en los que estaba perseguido, en que corría peligro de muerte, en que seguramente tendría frío y hambre, y también marcado, tildado de bandido, de desertor, de rebelde, y ese hombre que era el que había puesto el corazón en Dios y buscaba a ese Dios y se sentía así él. Y a nosotros también seguramente nos pasa esto. ¿Y qué hacemos, no? Tal vez nos quebrantamos, nos humillamos, nos contristamos, nos desalentamos o buscamos su presencia como constantemente, insistentemente. Nos centramos en qué es lo que Dios nos dirá y escuchamos y parece que hay silencio solamente. Nos acercamos más a Él. Tal vez nos fortalecemos porque empezamos de a poquito a desarrollar esa fe que espera, que no comprende, pero espera. Y ahí nos vamos afirmando. Uno de los desafíos más difíciles de la fe es justamente el proceso de enfrentar en esta vida de fe cuando nos encontramos con esos silencios de Dios. Y también quiero compartir a Habacuc,
este profeta que estaba también desesperado, esperando en Dios, en Habacuc 1, vamos a buscarlo acá, cuando él le dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, Señor? Pero tú no escuchas. Fíjense estos hombres que están en la Biblia, en la palabra, que Dios quiso que nosotros sepamos de estas personas que se interesaban en Dios, que siguieron a Dios, también tuvieron esos momentos de dolor, de oscuridad, donde buscaban y parecía que no hallaban nada, donde en el dolor decían, Señor, estás mirando para otro lado. Es una experiencia esta que debilita, porque uno está con expectativas, ora, pide, busca esa gran necesidad que tenemos, clamamos desde lo más profundo y aparentemente no recibimos respuesta. Hasta creemos que Dios no se interesa. Es como estar en una sala de esperas de un hospital o de un lugar. ¿Les ha pasado alguna vez de estar en una sala de espera pendientes de que otros pudieran hacer las cosas bien para que alguien mantenga vida? A mí me pasó con mi papá cuando lo operaron del corazón. Fueron muchas horas y la verdad que no, era desgastante porque uno estaba ahí que no sabía qué iba a pasar. Y también me pasó con Martín, cuando Martín era muy pequeño y tuvieron que operarlo. Y un niño de 4 años que se van llevando en la camilla y se cierran las puertas y uno se queda del otro lado. Y uno siente la impotencia. No puede hacer más nada. Nosotros, la supermamá, el superpapá, el que está siempre, está en manos de otros. Y es como eso lo que nos pasa cuando estamos esperando y hay un silencio. Y en la Biblia tenemos el ejemplo de Job. Job se sentía como yo me sentía en ese momento, ¿no? Yo quería compartir un poquito cómo se sentía Job. Aquí está. Miren, Job en el versículo 11 del capítulo 6 dice, pero no tengo fuerzas para seguir. No tengo nada por lo cual vivir. En el capítulo 7:11 también dice, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Y en el capítulo 10, en el versículo 1, Job dice, estoy harto de mi vida, dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Y a veces necesitamos expresar que estamos como en un círculo del que no podemos salir y que hay silencio. Pero, ¿cómo se comporta Dios en esta relación de fe que tenemos? ¿Es una mascota? ¿Es un genio? Porque a veces tendemos a buscar en Dios eso, una mascota que esté ahí atento a nuestras necesidades para hacernos felices. O un genio en el que le pedimos algo e instantáneamente ya lo tenemos. No, Dios no es así. Si creemos que es eso, realmente estamos tan equivocados y no dimensionamos cuál es esa relación que tenemos con Dios. Porque Dios
no hace una gracia o concede un deseo cuando uno se lo demanda. Dios no es una posesión particular. Dios no es un solucionador de problemas. Dios no da consuelo instantáneo. ¿Saben? Dios es el creador del universo. Él es el Señor y Dios soberano. Él tiene su propia agenda y sus propios tiempos, sus propios planes para con nosotros, que no son caprichosos, que no ven hasta aquí. Son planes en los que Él sabe lo que más nos conviene. Y Él sabe también cómo nos armó para pasar por estas pruebas. Él sabe hasta dónde Él puede esperar de nosotros. Aún sintiéndonos así tan necesitados y tan angustiados. Muchas veces buscamos a Dios con una motivación o una forma incorrecta en nuestra relación, con una actitud que es inadecuada. Y tal vez por eso Él se esconde. ¿Se lo preguntaron? Saben, Dios quiere más de nuestros encuentros personales. Él quiere más de la relación y la comunión con Él. Él quiere más de nuestra adoración. Él quiere más de nuestro deseo de compañerismo, de ir a la par, de caminar junto a Él. Él quiere entronizarse o entronarse en nuestro corazón. No estar para algo. Y nosotros muchas veces estamos como el salmista, que en el Salmo 83:1 decía: oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, como si nosotros tuviéramos autoridad sobre Dios, ¿no? El silencio de Dios es un silencio que tiene poder. Tiene el poder de abrir un espacio en el interior de nuestra vida de fe, de nuestra vida de comunión. Él quiere hacer morada en nosotros y en el silencio. Él está expectante y atento a ver cuál va a ser nuestra actitud. Él usa el silencio como una forma para hablarnos. Y nosotros tenemos que entenderlo eso. Pero a veces nos cuesta entender que Él quiere disciplinarnos, que Él quiere darnos motivaciones, que quiere hacer crecer nuestras creencias, que Él quiere trabajar dentro nuestro. Y me acuerdo de Elías, ¿no? En Primera de Reyes, cuando él huye en un momento de mucha angustia, de necesidad. ¿Y dónde encuentra a Dios? No lo encuentra en el trueno, no lo encuentra en el ruido, no lo encuentra en lo sobrenatural estruendoso, sino en el silencio. Y me interesó mucho porque parece ser que en ese texto la raíz hebrea, en cuanto al silencio, se interpreta como un ruido o voz de un silencio suave. Qué paradoja, la voz de un silencio suave, porque Dios también nos habla en el silencio.
el silencio de Dios no está vacío, sino que está lleno de su presencia. Y entrar en ese silencio es lo que necesitamos si queremos encontrarlo. A veces Dios permanece en silencio hasta que estamos listos para escuchar. El silencio de Dios no es ni sordo, ni es hueco, ni carente de contenido, porque por lo contrario, Dios nos habla a través de ese silencio. Y Él nos dice, mis promesas son firmes, sostenete en mi palabra, que es guía segura, que no falla. Necesitas confiar más. Estoy cerca. Nunca te abandonaré. No dudes. Mantenete firme en la oración. Todo eso lo encontramos en su palabra. Y en el silencio Él nos dice lo que antes leímos y escuchamos y rumiamos, y pareció que quedó por allí, ¿no? Pero ahí, en ese momento, en el silencio es que Dios nos recuerda esto. Él quiere que conozcamos su corazón. Él quiere que de nosotros haya fortaleza, que haya fidelidad, que haya humildad, que se forje el carácter, que haya paciencia. Y Él no va a querer nada que no haya dado Él primeramente y exigido o, digamos, esperado de su propio Hijo. Y si vamos al libro de Hebreos, en Hebreos 4, acá estoy, Hebreos 4, 14 al 16. Y él dice, por lo tanto, ya que tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Qué palabra, ¿no? Qué precio que pagó Jesús. Excesivamente alto para poder escucharnos. ¿Lo pensaron? Él está dispuesto siempre a escucharnos. Y pagó un precio por eso, que es su propia vida. Y Él no lo hizo para hacerse el sordo o el desentendido. ¿Saben? A veces, más que callarse Dios, lo que ocurre es que no le oímos, porque hay demasiado ruido en nuestra vida, o demasiada actividad, demasiados planes personales, demasiados pensamientos en nuestra cabeza, o simplemente que no lo dejamos hablar. Pero tenemos la plena certidumbre lo que dijo en Miqueas. Y si vamos al libro de Miqueas 7:7, dice, en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor.
espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. ¡Qué declaración! Y el Salmo 4.3 4.3 dice, de algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. Y el Salmo 17.6 dice, oh Dios, a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Oh, muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Así son las maneras de Dios, maravillosas. No son las nuestras, son las de Él. Las que sobrepasan todo entendimiento, las que nos sorprenden, las que sobreabundan. Tal vez tenemos que estar más tiempo en silencio y buscarlo a Él, que está en el silencio, y en el silencio se hace íntimo, y Él hace crecer ese amor y esa fe en nosotros. Bueno, quería compartir esto que el Señor me habló primero, y que Dios los bendiga mucho.